y el intercepto era la diferencia entre el promedio del tratamiento y el promedio del control. Y después habíamos tratado de ver cuánto era la varianza. Entonces, básicamente, ahí el recordatorio era que la varianza del estimador es x traspuesto x a la menos 1 por sigma. Y si uno hacía x traspuesto x a la menos 1, pues ahí le daban a uno em, la matriz de varianza-covarianza. Y entonces eso básicamente le decía a uno que el estimador o la varianza del estimador era esto, donde n es el número de controles y nt es el número de los tratamientos. Y por último, sigma cuadrado uno no lo conoce en la vida real porque esa es la varianza de los errores que uno no observa. Entonces uno lo que hace es que reemplaza eso por un estimador, digamos por sigma gorrito, donde esto acá es sigma cuadrado gorrito. Entonces uno lo que hace es que utiliza en vez de los errores, usa los residuos al cuadrado y el promedio de eso, ajustando por grados de libertad, era el estimador de sigma. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, bro. No sé si están hablando, yo no los puedo oír. Profesor, ese un gorrito Creo es... que están hablando, pero no los oigo. Esperen a ver. Debe ser algo en mi computador. Segundo, un segundo. Ahí. ¿Alguien? ¿No se escucha, prof? Sí, ahí ya los oigo. Eso. Listo. Entonces, bueno, como decía, entonces hasta ahí llegamos a la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero solo Sí. una cosa, lo que está ahí, el sigma cuadrada gorrito, es la suma de las u's gorros cuadrado, ¿no? Ah, sí, 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 claro. O Aquí me sea, ahí en falta como realidad falta una sumatoria, Sí, ¿no? sí, sí. Y aquí también, ¿no? Y la cis, digamos. Sí, Sí, ya. completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Listo. Ok, entonces ya con eso básicamente teníamos el estimador del coeficiente y el de la varianza de los estimadores. Y entonces ahora pues vamos a hacer unas simulaciones a ver cómo se comporta esto en la vida real. Entonces aquí básicamente voy a poner que el tamaño de la muestra son 100. Voy a decir que el efecto, que lo voy a llamar mu0 es 1. Voy a decir que sigma cuadrado es 1. Y voy a poner como beta, disculpen, mu0 es el promedio de los controles y beta pues va a ser el efecto de tratamiento que va a decir que es 0.2. Entonces acá lo primero que voy a hacer es que voy a crear los resultados potenciales. Entonces, recuerden que son cosas que nosotros no observamos normalmente. Entonces Y0, digamos que es el resultado potencial bajo el control, pues lo vamos a distribuir normal, va a tener media, en este caso 1, porque es mu0, y sigma cuadrado pues va a ser 1 también. Y después vamos a crear el del tratamiento, y entonces ahí voy a decir que va a ser Y0 más beta. O sea, básicamente, si a ti te tratan, tu Y aumenta en 0.2. Y nosotros lo que observamos en la vida real es solamente o Y0 o Y1, depende si la gente es tratada o no. Entonces, lo siguiente que hacemos es que aleatoriamente asignamos el tratamiento. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a crear una variable binomial. Entonces, recuerden que las binomiales son unos y ceros de tamaño n y va a tener probabilidad de un medio de que sea tratamiento, de que sea control, o sea, de que sea cero. Y entonces, esto de acá, esto es básicamente lo que me dice el estatus del tratamiento. Que puede ser 1 o 0. Y entonces, por último, yo lo que observo es Y, donde Y es Y1 si la persona es tratada y Y0 si la persona no es tratada. Entonces, de nuevo, eso lo hacemos con el truquito de multiplicar por Z-sim, Y1, y por 1 menos Z-sim, Y0. Porque de esa manera sumo Y1 cuando Z-sim es 1, y si no, sumo Y0 cuando Z-sim es 1, es 0. Entonces, como que sumo 1 dependiendo del caso o sumo 0. Y al final, entonces, lo que yo voy a hacer es mínimos cuadrados ordinarios, donde
a la parte de la izquierda voy a tener lo que se observa en la vida real y a la parte de la derecha de la regresión voy a tener la variable que indica el tratamiento, que puede ser 1 o 0. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, bro. Listo. Entonces acá el resultado que daba esto, así es como se ve. Entonces básicamente, voy a hacerle un zoom más. Lo que dice acá es que el intercepto es 1.1. Entonces recuerden que esto acá, pero lo hago con otro color porque eso no se ve obviamente. Esto de acá es un estimador ¿de qué? Es del promedio del grupo de control, ¿no? O sea, matemáticamente es el promedio del grupo de control. Eso es lo que hemos hecho antes, pero eso es un estimador ¿de qué? ¿Nadie? Sí. ¿Beta 0? Sí. De más o menos de mu0, como lo llamé yo acá. En las simulaciones, recuerden que yo llegué y dije que mu0 era 1, y eso es básicamente, yo genero y0 como, como una normal que está centrada en mu0. Entonces, como el valor esperado de y0, si lo quieren ver así. O el valor esperado de y0. Listo. Esto acá, el segundo, es un estimador ¿de qué? ¿Mm? De Y1. Del valor esperado de Y1. No. Es el promedio de la diferencia, ¿no? Exacto. O sea, el valor esperado de Del, y1 del tratamiento, digamos, es el el efecto valor del tratamiento. No me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Treatment Average Effect, algo así. el average treatment effect, exactamente. Sí. Entonces, en este caso es beta. Y eso recuerden que es la diferencia del valor esperado, no del promedio, sino del valor esperado de Y1 y Y0. O sea, es como las cosas que yo no observo. Es un estimador de eso. Listo. Y entonces, ahora, lo que habíamos dicho es que cuando hicimos el álgebra matricial la clase pasada, es que el estimador del valor esperado de Y0, ese estimador es el promedio de Y para los controles. Eso es lo que nos había dado el álgebra matricial, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo hago el promedio, que es lo que está acá, de Y para los controles, eso me da 1.101. Entonces, el promedio, las que están palabras, de Y para los controles. Entonces, efectivamente, tal y como lo dice la álgebra matricial, lo que dice R, que es el estimador del intercepto, es el promedio de Y para los controles. Eso no es súper sorpresivo. Después habíamos dicho que el promedio de Y para los tratamientos menos el promedio de Y para los controles, o sea, esto, donde acá, esto tiene un atero que pasa que no se alcanza a ver. Habíamos dicho que era el estimador de beta o del efecto del tratamiento. Entonces ahí nos da menos 0.011, que es efectivamente lo que R dice es el estimador del coeficiente que acompaña la variable de tratamiento. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, este número de acá es matemáticamente idéntico a este, ¿o no? Sí. Listo. Y entonces después vamos a calcular cuánto habíamos dicho que era la varianza de los estimadores. Entonces, me voy a volver un poquito por acá. Nosotros habíamos dicho, no sé qué lo hice, ya. Habíamos dicho que la varianza del estimador de la constante era sigma cuadrado por 1 sobre el número de los controles y el tratamiento es n dividido entre el número de tratamiento de los controles, el número de tratamientos, el número de controles, y eso multiplicado por sigma cuadrado. Y de nuevo, como sigma cuadrado no lo observamos, entonces habíamos dicho que eso lo vamos a
a aproximar con un promedio de los residuos, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Llego y digo, voy a hacer la suma de los residuos al cuadrado. Y entonces en vez de dividirlo entre n, lo voy a dividir entre n menos 2. ¿Por qué n menos 2 y no n menos 1? Porque era sesgado. Exacto, pero entonces lo tengo que ajustar por 2 grados de libertad porque estimé la constante y estimé la pendiente o el coeficiente de tratamiento. Entonces son dos cosas que estimé, entonces 2 grados de libertad que tengo que quitar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, justo. Sí. Listo. Entonces ahí, esto básicamente es la suma de los residuos dividido entre n menos 2 y eso lo voy a multiplicar acá por 1 sobre básicamente una suma de verdaderos o falsos que son verdaderos si la variable de tratamiento es igual a 0. O sea, si es un control o no. Entonces, esto es básicamente 1 sobre NC. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. 1 sobre M0, prof. NC, N de los controles. Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces, esta fórmula acá, simplemente la voy a escribir acá, es básicamente la suma de los UIs al cuadrado sobre n menos 2. Todo esto multiplicado por 1 sobre NC. Y eso, habíamos dicho que era el estimador de la varianza. Normalmente uno, el que presenta, por razones arbitrarias, es la raíz cuadrada de esto que se conoce como el error estándar o pues, la desviación estándar. Entonces, la raíz cuadrada de esto es lo que aparece ahí. Y por eso tengo el SQRT al principio, square root. Y entonces ese número debería ser idéntico al que R dice que es el error estándar del intercepto. Y efectivamente así es. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y en esta última ecuación lo que tenemos es muy parecido a la sumatoria de los UIs al cuadrado sobre n menos 2. Y entonces nos habíamos dicho que el de la pendiente era n sobre nc por nt. Eso es lo que decía la fórmula que teníamos arriba. Entonces ahí lo que hago es básicamente eso, porque entonces le digo, bueno, haga la suma de los residuos al cuadrado, dividido entre n menos 2, y eso multiplíquelo por n, donde n es el número de observaciones, dividido entre la suma de si el tratamiento es igual a 0. Entonces son verdaderos cuando es control y falsos si no, entonces la suma de los controles. Entonces me da el número de controles. Multiplicado por la suma de la variable de tratamiento igual a 1, que es verdadera cuando es un tratamiento y falsa si no, entonces hago la suma de eso, me da el número de tratamientos. Entonces, esto acá básicamente, como obtengo NT, es suma si z sim es igual a 1, y este acá lo obtengo con la suma si z sim es igual a 0. Listo. Y de nuevo hago la raíz de todo eso porque eso es lo que presenta R, entonces eso me da 0.1955, que es matemáticamente idéntico a lo que R dice que es el error estándar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces acá, muy bien, eso es básicamente para que se den cuenta qué es lo que hace R. R hace detrás el álgebra matricial por nosotros. Ahora, una cosa, simulación, es que recuerden que el estimado del intercepto es un estimador de μ0, del valor esperado de y0, y el de la pendiente es un estimador del efecto de tratamiento. Pero vean que el estimador, o sea, el intercepto nos dio punto 10, que es relativamente cerca de lo que valía μ0, ¿no? Que es 1. Pero el intercepto nos dio menos 0.01, que está relativamente lejos, es el signo incorrecto y todo, de beta o no. Sí, profe. Sí. Ok, pero esto, digamos, puede pasar por chance o no. Eso no quiere decir que mínimos cuadrados esté mal. Porque al final del día estamos haciendo un estimador y el estimador tiene un error, ¿o no?
Ujú, sí. Listo. Entonces, muy bien, aquí ya tenemos los errores estándar. Estos son básicamente las fórmulas que habíamos discutido hace un segundo. Entonces ahora vamos a hacer unas simulaciones, pero estas simulaciones lo que van a hacer es que van a repetir el proceso 1000 veces. Entonces va a ser el mismo número de individuos, el mismo mu0, el mismo error sigma cuadrado, el mismo beta. Ahora vamos a repetir el proceso 1000 veces. Y lo que va a hacer es que va a guardar el estimador que va a ir sacando mínimos cuadrados ordinarios cada vez. Entonces, dentro de cada repetición, lo que hago es que genero unos y ceros y unos y1s, igual que antes. Genero una variable de tratamiento aleatoriamente. Después genero el y, que es lo que uno observa en la vida real, dependiendo si es tratamiento o control. Y después hago mínimos cuadrados ordinarios. Y voy a guardar el estimador del intercepto. ¿Listo? Que es lo que llamo beta estimate. Y eso lo voy a ir guardando uno a uno en el vector vacío que tengo al principio, que se llama estimate vector. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Listo. Y entonces repito ese proceso 1000 veces. Entonces al final tengo... Un segundo, Sí. yo ahí tengo una duda en el código como tal, no en lo que estamos haciendo. Sí. La última línea donde vamos a guardar. Acá. Donde puse una bolita. ¿O no? ¿O en cuál tienes duda? Creo que te pusiste en mute. O sea, ¿soy yo o ustedes oyen la pregunta? No, sí se No, quedó como como que que... No se escucha. como que se cortó. Ya, perdón, no sé por qué se apagó mi Ya, micrófono. ya. Dale, y entonces decías... Ajá, ahí en el código no me queda claro lo que está haciendo esa línea. O sea, en ese queremos guardar los valores de las betas, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, yo genero un vector vacío y a ese vector le voy a ir agregando el estimador de cada repetición. Entonces, digamos, al principio es un vector vacío y le agrego a la derecha, pues, el vector de la primera repetición de longitud, Ajá. porque lo reescribo o no. Sí, eso sí, pero ¿por Y qué entonces, primero? en la segunda repetición, tengo ese vector de longitud 1 y le pego a la derecha el estimador de beta de la segunda repetición. Y lo escribo, entonces ahora tengo un vector de longitud 2. Sí, Entonces, en la primera posición tengo lo que encontró la primera vez y en la segunda lo que encontró la segunda vez. Ahora hago en la tercera repetición y a ese vector de longitud 2 le pego lo que hago en la tercera, o sea, lo que encuentra que es beta en la tercera, y entonces ahora tengo un vector de longitud 3 y así sucesivamente. sí, esa parte sí, o sea, ya habíamos llenado vectores vacíos, nada Ah, más ok. cómo lo escribió es lo que me está... O sea, yo lo habría Ok. hecho estimate-vector entre corchetes R, que es nuestra variable que va a ir corriendo. Ajá. Ok, sí. O sea, O también sea, se puede, ¿no? Esto solo es otra forma de sí. escribirlo. O sea, tú lo quieres hacer así. A ver si entendí. Vector R. En la posición R que va a ir cambiando, guárdame el valor de beta-estimate, ¿no? Sí, tal ¿Es lo cual. Es mismo? equivalente. Es lo mismo. Ok, Sí. es que esta forma no la había. O sea, como me sacó un poco Ya, de ya, ya, onda que sí. estuviera el estimate vector adentro Cualquiera de del las dos vector. funciona. Sí, cualquiera de las dos funciona. Ok, es lo mismo. Va, gracias. Listo. Entonces, listo. Entonces, básicamente, obtengo un estimador de beta, ¿sí o no? Y luego, pues, tengo 1000 estimadores de beta. Solo una pregunta para ustedes. Cuando yo haga este comando acá, que básicamente me calcula la desviación estándar de los estimadores, ¿a qué creen que se va a parecer ese número? Algo muy chico, ¿no? O sea, sí, pero hay algo, nosotros vamos a saber casi a qué debería ser igual. O sea, a la varianza de, de beta entre el número de simulaciones. Casi. Muy cerca. -2. No. Entonces, básicamente, o sea, recuerden que esto acá es básicamente, a ver si estamos de acuerdo, esto es el error cuadrado de la varianza de beta 0, de este estimador o no.
Sí. Y este de acá es la raíz cuadrada de la varianza de beta 1. ¿Sí o no? Entonces, piensen que lo que hicimos fue, son 1000 veces. Entonces tengo 1000 beta 1s. Y cada uno es como un beta 1 gorrito. Y entonces yo le saco la desviación estándar a eso. ¿Eso a qué se debería parecer? De los números que tenemos acá. ¿No? O sea, ¿no sería como la desviación de beta 1? Exactamente. Es este mismo número de acá. O sea, porque si esto es como si esto es el equivalente a si yo dijera, supongamos teóricamente que yo obtengo un poco de estimadores de beta 1, digamos, porque corro el mismo experimento, pero 1000 veces en muestras diferentes. Entonces tengo un poco de estimadores de beta 1 y lo que dice teóricamente este número es cuál es la desviación estándar que yo espero de esos estimadores. Y lo que estamos haciendo en estas simulaciones, pues es llevar ese, digamos, ejercicio como teórico a la práctica. Y es voy a hacer la misma regresión 1000 veces, pero con muestras diferentes. Entonces obtengo un poco de estimadores de beta 1 y después voy a calcular cuál es la desviación estándar de beta 1 y pues eso debería ser exactamente este número, ¿o no? Sí. Profesor, en la slide pasada no debería ser sigma cuadrada dentro de sigma Completamente de gorrita acuerdo. cuadrada, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Porque si Ah, no, si no tiene sigma, debería estar afuera de la raíz. Si no tiene cuadrado, debería estar afuera de la raíz. Sí, sí, gracias. sí, profe. Listo. Entonces, de nuevo, cuando yo haga esto, lo que yo debería obtener, no sé por qué no tengo la simulación acá, pero lo que yo debería obtener es básicamente algo muy parecido que el error estándar que obtengo de correr este experimento una sola vez. Entonces lo voy a hacer ahora en mi computadora acá. A ver. Sí. ¿Ahí ven R o no ven R? Sí, sí se ve. Listo, entonces a ver dónde estamos. A ver. Esto ya lo hicimos la clase pasada. Acá. Es esto acá. Entonces tengo el número de individuos, μ0, hago esto y corro la regresión. O sea, está corriendo. Y entonces me dice que el estimador del error del vector es 0.210. Y antes para compararlo, yo había obtenido que el error estándar de beta 1 gorro, pero ustedes no lo pueden ver acá, le estaba mostrando algo en mi tableta, pero entonces lo voy a hacer acá. Si yo hago un resumen de la última repetición de OLS, si ustedes se dan cuenta, a mí me ha dado que el error estándar, ¿sí o no?, de de la pendiente era 0.2472, ¿o no? Y la vez pasada, si se acuerdan en las diapositivas, me ha dado ahora que era 0.19. No siempre me da exactamente lo mismo porque los residuos van a cambiar de experimento en experimento, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, claro. Entonces, pero ese estándar que hacer el experimento 1000 veces, que es 0.20, digamos, está muy parecida a la que obtenemos cuando corro mínimos cuadrados una sola vez, calculo cuánto es el error estándar del estimador, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo estuvo eso último, profe? Entonces, a ver. Básicamente. No, no está bien. Entonces, esperen que me está diciendo que es que mi internet está malo. Voy a pausar Dropbox a ver si eso ayuda. Entonces, nosotros llegamos y corrimos mínimos cuadrados ordinarios 1000 veces. Entonces, básicamente es como si hubiéramos repetido
un experimento 1000 veces. Entonces, en cada una de esas veces obtuvimos un beta. Y la desviación estándar de esos betas nos dio 0.20. Que lo bueno es que es igual, o muy parecido, pues, aproximadamente igual, que el error estándar que me dice mínimos cuadrados, o pues R después de yo calcular todo lo que tengo, me dice cuánto es el error estándar de el estimador puntual. Entonces, como que esto está diciendo un poco, ok, puede que tú no le estés atinando perfectamente a cuál es el estimador. O sea, por ejemplo, acá el estimador dice que es 0.09, cuando sabemos que en la vida real ese valor debería ser 0.2, pero el error estándar, mira que en general le estás pegando y es 0.20. Entonces, así tú no sepas perfectamente cuál es tu estimador, porque obviamente hay un error alrededor de eso, dado que también tienes un estimador del error, puedes saber cómo se distribuye tu coeficiente, tu estimador. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Listo. Súper. Entonces ya, eso es todo lo que quería decir al respecto de eso. Entonces, a ver, trato de volver a compartir mi otra pantalla. Listo. Ok. Entonces, muy bien. Ya saben cómo analizar básicamente experimentos con mínimos cuadrados ordinarios. No, no es muy complicado. Pero entonces ahora vamos así como a modo de conclusión de esta partecita. Entonces, en general vamos a dejar que los computadores hagan los cálculos por nosotros. Aun cuando teniendo un número de n pequeños y algo muy sencillo como un experimento, pues la verdad son cálculos bastante tediosos. Eso no quiere decir que no los deberían medio saber hacer, pero pues en la vida real, si saben o no saben invertir matrices no es tan importante. Lo importante es que sepan un poco cómo funciona la lógica detrás. Así sea con más lado al lado haciendo la inversión de las matrices. ¿Listo? Pero, ¿qué es como importante realmente entender? Y esto es donde la mayoría de las confusiones suelen estar. Lo primero es que lo que nos bota mínimos cuadrados ordinarios es un estimador de un parámetro que nosotros no observamos. Donde ese parámetro nos dice cómo varía y cuando variamos x, digamos, bajo algunos supuestos, pero por el momento quedémonos con eso. Segundo, ¿qué es el error estándar? Y tener en cuenta que eso es básicamente un estimador de la desviación del estimador. Entonces esto es como, se vuelve un poco Inception, porque es el estimador de la desviación de un estimador. Entonces hay como 2 veces la palabra estimador ahí, pero quieren decir cosas bien diferentes. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Sí, profe. Lo siguiente es, ¿qué es lo que quiere decir un intervalo de confianza y qué no? Entonces, recuerden que un intervalo de confianza le dice a uno básicamente con alguna probabilidad dónde creo que puede vivir el parámetro verdadero. Y uno a partir de dónde queda el intervalo de confianza puede deducir cuánto es el p-valor para una hipótesis nula dada. Entonces, si digamos la hipótesis nula es 0, entonces uno dice el p-valor es el valor más pequeño tal que el intervalo de confianza justo alcanza a cubrir 0. Si el valor, digamos, la hipótesis nula fuera que el beta es igual a 3, entonces sería el alfa más pequeño tal que el intervalo de confianza justo alcanza a cubrir 3. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, perfecto. Listo. Súper. Entonces, con eso concluye esta parte que es como la de mecánica de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces ahora vamos a ver un teorema que es súper útil y ustedes de pronto vieron en algún momento alguna variante del teorema y no lo vamos a mostrar, simplemente lo vamos a decir que así es y lo importante es que ustedes sepan que esto es verdad. Entonces este teorema se conoce como pues, el Freese-Gauss-Lowell, el teorema de Freese-Gauss-Lowell porque los tres pues, lo descubrieron independientemente más o menos. No importa, casi todos los libros le suelen llamar el FWL porque pues, nadie se pone a decir los nombres de esos tres personajes todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que básicamente dice? Supongo que usted tiene una regresión, entonces esa regresión tiene pues obviamente una variable que está a la izquierda, que es y, y tiene varias variables que están a la derecha, que digamos son de x1 hasta xk. ¿Listo?
Y entonces diga, ahora supongamos que usted hace una regresión auxiliar donde uno regresa x1 en todos los demás, en todas las demás variables independientes. Entonces, básicamente, regreso x1 en x2, x3, x4 hasta xk y pues ya. ¿Listo? Y hago unos residuos de esa variable auxiliar. Entonces, básicamente, calculo lo que no está explicado de x por x1, x2 hasta xk. ¿Listo? Entonces, lo que dice el teorema es que yo puedo encontrar beta 1 de dos maneras. O sea, ¿cuál es el efecto de x1 en y? La que hemos visto antes, que es la covarianza de y con x, dividido entre la varianza de x. Otra que es la covarianza de y, pero ya no con x, sino con los residuos de x. Eso es lo que dice el teorema. ¿Se entiende lo que quiere decir el teorema o no? Sí. Sí, profe. Listo. Y este teorema tiene una segunda variante que yo creo que ustedes probablemente han visto en clases anteriores, que es muy parecida. Llega y dice, ahora supongo que usted tiene un modelo de interés, igual que el de antes, y vamos a hacer dos regresiones auxiliares. Una donde hacemos x1 sobre todas las demás variables, o sea, de x2, digamos, hasta xk, y donde hacemos y también sobre las demás variables, o sea, de x2 hasta xk. Calculamos los residuos de cada una de esas regresiones, o sea, los residuos de x, después de haber hecho la regresión de x1 contra x2 hasta xk, y los residuos de y después de haber hecho y desde x2 hasta xk. Entonces, lo que dice eso es, ustedes pueden calcular beta 1 como la covarianza de y y x, dividido entre la varianza de x, o como la covarianza de los residuos de y con los residuos de x, dividido entre la varianza de los residuos de x. Y esto en español lo que quiere decir un poco es lo siguiente. Usted puede hacer una regresión que digamos es y contra x1 más x2, digamos, va a ser así. Beta 0 más beta 1, x1 más beta 2, x2, hasta beta k, xk más epsilon. Entonces tiene esa regresión. Entonces usted para encontrar beta 1 gorrito, pues lo puede hacer directamente corriendo esa regresión, o algo que le va a dar exactamente lo mismo es, haga y, pero ahora pues lo voy a llamar alfa. De alfa 0 hasta alfa 2, x2, más alfa 3, x3, más alfa k, xk, más otro error, y x lo hace, x1 lo hace contra, digamos, gamma. Alfa k, xk, pero esto debería ser gamma, gamma k, y otro error que voy a llamarlo b. Y entonces usted calcula los residuos, entonces de acá obtiene y gorrito y x gorrito, y lo que dice esto es que usted puede hacer la siguiente regresión. Y, x gorrito, ¿qué letra le llamo? Se me acaban las letras griegas. Lambda, más otro error, que lo voy a llamar w. Y lo que dice esto es que si usted hace esta regresión, ¿cuánto creen que es igual lambda gorrito? Beta 1. Beta 1 gorrito, ¿no? El estimador. Sí. Entonces, eso es lo que dice el teorema, pero lo dice de una manera como medio compleja. Pero es básicamente, si a usted le interesa saber cuál es el efecto de, o sea, tiene una variable en la que hay muchos covariantes, uno primero puede hacer como la regresión en pasos. Entonces uno puede hacer, bueno, primero hacer la regresión de todo contra x2, por ejemplo. Y después cojo los residuos de todo eso y hago la regresión de y residuo contra los demás residuos. O pues, digamos, si a mí me interesa el efecto x1, puedo hacer x1, lo proyecto en los demás x, así es como se dice, entonces obtengo el residuo, y proyecto y en los demás x, obtengo el residuo de y contra los demás x, y después puedo hacer la regresión de esos dos residuos, y me da exactamente lo mismo que hacer la regresión multivariada complicada desde acá arriba.
¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero pues si lo haces en R, pues no está tan difícil hacerlo todo desde el principio, ¿no? No, claro, este es un ¿O teorema. en qué casos sería? ¿O solamente es como el teorema que también se puede hacer así? Básicamente es un teorema que es bastante útil para probar algunas cosas, o más bien, para a veces entender por qué dos regresiones dan el mismo resultado exactamente. Entonces es útil para eso. Sirve para probar algunos otros teoremas que ya cuando hagamos el análisis de diferencias en diferencias va a ser medio importante este teorema. Y también sirve para conceptualmente hacer como ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas que no vamos a cubrir acá que son no lineales, o sea, no tienen que ver con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces uno llega y dice, bueno, pero esas técnicas suelen solamente funcionar para una variable independiente, digamos para una X. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasa si yo quiero controlar, entre comillas, por más cosas? Entonces un poco lo que le dice este teorema es, pues, coja y haga una regresión lineal de esas otras cosas contra las que usted quiere controlar, calcule los residuos de Y y de X y aplique esa técnica complicadísima que solamente acepta una Y independiente en los residuos. Por ejemplo, para eso serviría. No sé si esto es un ejemplo que tiene algún sentido. Sí, sí. Gracias, prof. Listo. Ok. ¿Sí? Perdón, yo no entendí, o sea, ya cuando hizo lo de Y, como que me confundí entre, ve que puso 3 regresiones arriba, Sí. ¿las puede volver a poner? Sí. Ajá, O o sea, sea, digamos, la esta es la primera dijo, regresión 1 y voy a llamar a esta la regresión 4, ¿listo? Y hay otras dos ahí en la mitad. sí, sí, exacto. Entonces, lo que te dice esto es lo siguiente. El resultado de la regresión 1 para el coeficiente de x1, que acá me faltó poner el 1, ese beta 1 es exactamente igual, o sea, pero es algebraicamente igual, no es que converjan a lo mismo, sino que es algebraicamente igual que el coeficiente de la regresión 4, donde la regresión 4 es, en vez de correr y contra todos los x, corres el residuo de y después de haber, digamos, esto se llama, en inglés se dice partial out, o en inglés, yo creo que la mejor traducción es después de haber proyectado y en los demás x, o sea, básicamente una regresión de y contra x2 hasta xk y en los residuos de esa regresión. Y hacer lo mismo con x, o sea, proyectas x en los x1, en los demás x, o sea, en x2 hasta xk, y obtienes los residuos. Se hace una regresión de esos dos residuos, entonces el coeficiente que obtienes es exactamente el mismo, matemáticamente, que el de la regresión larga. Ok, pero prof, ¿por qué cambiamos, o sea, por qué nos beta en y en X1? O sea, en las ecuaciones, digamos, 2 y 3. 2 y 3. Ajá, o sea, en las que están en medio, ¿por qué utiliza alfa y gamma en lugar de beta también? Porque, o sea, solamente como para mantener la idea de que son cosas diferentes. Beta es el efecto de X sobre Y, ¿sí o no? Es un parámetro que no conocemos y queremos estimar. Sí, 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 sí. Alfa, digamos que es el efecto, si tú no controlaras por X1, entonces Ah, ok, sí, cambia, puede sí. ser diferente. Exacto. Puede ser Sobre diferente. todo Ok, si ya X1 y entendí. X2, digamos, están correlacionados o no. Ok, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Claro, y lo mismo gamma. Y entonces, sí, gamma, pues que digamos el efecto de la X2 sobre X1, que no sabemos cuánto es. Y por último está lambda, que en principio yo no sabría cuánto es. Simplemente es el efecto del residuo de X sobre X1 sobre Y. Lo que dice el teorema un poco es, ese parámetro lambda, que pues quién sabe qué es matemáticamente lo mismo que beta 1. Ok, súper. Gracias. Listo. Entonces esto es como para que se den cuenta un poco qué es lo que hace la regresión por detrás, que entonces como quien dice, si ustedes están controlando por, no sé, la edad o cualquier otra variable en una regresión, piensen que es un poco como llegar y decir, básicamente, voy a coger la parte de la edad, digamos, bueno, hagamos un ejemplo concreto. Digamos que X1 es educación y X2 es edad
y Y es el salario. ¿Listo? Entonces, como para variar, estamos interesados en cuál es el retorno de la educación en el salario. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, es natural, la educación está muy correlacionada con la edad, porque, pues, digamos, para tener un título universitario, pues uno casi que tiene que tener más de 20 años, porque ¿no? Tiene que pasar como suficiente tiempo para poder haber cursado todos los años anteriores a eso, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, prof. Listo. Entonces, pero la edad también puede tener un efecto sobre el salario, porque normalmente, pues, no sé, más experiencia, ¿no? Que no tiene nada que ver con la educación en sí, sino con la experiencia, digamos, y la madurez mental. Entonces, uno dice, bueno, a mí lo que me interesa realmente es el efecto de la educación, entonces voy a controlar por la edad. ¿Qué quiere decir controlar? Básicamente, esto es lo que el teorema le está diciendo un poco. Es, básicamente, coge la parte de la educación que no está explicada por la edad y coge la parte del salario que no está explicada por la edad y hace una regresión de esas dos cosas, y eso te da el efecto de la educación en el salario después de haber controlado por la edad. Eso es lo que dice el teorema en español. Ya. Ok, prof. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esto también ayuda a que ustedes piensen en mínimos cuadrados ordinarios como un estimador de macheo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es básicamente como que tratamos de controlar gente parecida con gente parecida. Entonces, de nuevo, si pensamos un poco en lo de la educación, en la edad y salario, es como quien dice, primero, controla por la edad. Entonces, una vez que controles por la edad, compara gente que tenga educaciones diferentes y mira a ver cómo son de diferentes sus salarios después de haber controlado por la edad. Entonces, es como quien dice, coge gente que tenga la misma edad, digamos 23 años, unos que casualmente ya se han graduado de la universidad, otros que no, y comparas la educación de esas dos personas, el salario de esas dos personas, y eso te permite, digamos, aislar el efecto de la educación en el salario. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, aíslas el efecto de la edad, ¿no, prof? Exacto, la aíslas, porque básicamente, pero ¿cómo lo aíslas? Es como llegar y decir, busca gente que tenga la misma edad, todos los que tienen 23 años, por decir algo. Sí. Entonces ya dentro de esa categoría miras diferentes educaciones y diferentes salarios. Y miras cómo la educación afecta el salario. Y haces uno para los que tienen 24, los que tienen 25 y así. Y al final el estimador, digamos, de la educación en salario es como un promedio del estimador dentro de cada uno de estos grupos. ¿Qué tanto afecta la educación al salario ya, o sea, 1 a 1, ¿no? Exactamente. Y entonces esta parte es importante porque había una época, no sé si esto, por si acaso ustedes alguna vez lo ven en algún libro de texto o algo, hay una época en que había unos estimadores que se llaman estimadores de macheo, literalmente, no mínimos cuadrados ordinarios, sino se llaman matching estimators, que estaban muy en auge, porque, no sé, algunos estadísticos lo escribieron y los economistas los empezaron a usar mucho. Unos años después la gente se dio cuenta que básicamente eso es lo mismo que mínimos cuadrados ordinarios. No es algebraicamente lo mismo, pero está haciendo lo mismo conceptualmente. Que es decir, voy a coger gente que tenga los macheo en características observables, o sea, lo mismo que decir, voy a controlar por la edad, voy a controlar por el género o lo que sea, y ya una vez controlo por eso, miro cuál es el efecto de la educación. Lo que hacían los estimadores de macheo es lo mismo. Como conceptualmente es lo mismo y no aporta nada por encima de mínimos cuadrados ordinarios, en esta clase no lo vamos a cubrir. ¿Listo? Perfecto. Pero entonces, o sea, también acá hay como una lección un poco y es, si ustedes después de un día están en un trabajo y alguien les dice, no, pero es que para poder estimar un efecto causal hicimos un estimador de macheo, conceptualmente, si con mínimos cuadrados ordinarios no hubieran podido estimar causalmente el efecto, con el estimador de macheo tampoco lo van a poder hacer y no se dejen meter los dedos en la boca. ¿Listo? O sea, también está hablando de una relación nada más. Exactamente. Lo único que está haciendo es lo mismo que mínimos cuadrados ordinarios en el sentido de que es como quien te dice, ya controlaste por la edad y ya controlaste por, no sé, el género y cualquier otra X que tú puedas observar, pero todavía sigue estando la duda de, bueno, ¿y por qué hay gente que con la misma edad, la misma, tiene educación diferente? Si la respuesta a este como experimento mental no es casi que aleatorio, entonces macheo, mínimos cuadrados ordinarios y cualquier otra técnica súper fancy
no te va a encontrar un estimador causal. Ok, sí, perfecto. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a tratar de conectar un poco la regresión con causalidad. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que quisiéramos, la respuesta que quisiéramos nosotros llegar es, básicamente, ¿cuándo una regresión es causal? O sea, cuando si yo hago Y, digamos, salario, con X siendo la educación, ¿cuándo ese beta es causal y no solamente una correlación? Entonces, la respuesta a eso es básicamente cuando la función de expectativa es condicional, es causal, lo cual, pues, no es que ayude mucho, pero entonces toca la siguiente como discusión que uno tiene que tener es, bueno, ¿bajo qué supuestos esta función de expectativa es condicional es causal? Porque recuerden que mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es que me estima un parámetro de la función de expectativa condicional. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, el estimador en sí solamente es un estimador. Lo que importante es que si ese estimador representa algo causal, tiene que ver con que si lo que está abajo, el parámetro que no observamos, ese es realmente causal. Entonces, un recordatorio de lo que ya hemos visto en la clase, pues como hace como 2 semanas o lo que sea. Entonces vamos a volver a este, digamos, marco teórico que es el de resultados potenciales. Entonces recuerden que para cada individuo tenemos 2 resultados potenciales, Y0 y Y1. Nosotros no observamos ambas cosas, solamente observamos uno de los dos, dependiendo si la persona fue tratada o no. Entonces, digamos, si fue tratada, observo Y1, si no fue tratada, observo Y0. Y el impacto para un individuo, pues es la diferencia de esas 2 cosas. Y el problema fundamental de que se trata esta clase es que nosotros no podemos observar Y1 y Y0 todo el tiempo. Si los pudiéramos observar, pues calculamos delta I y ya. Pero pues no podemos observar las 2 cosas para el mismo individuo. Entonces, de alguna manera tenemos que tratar de llegar a una aproximación de cuánto es delta en la población. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que observamos nosotros? Es, digamos, YI, que lo puedo pensar como Y0 más el impacto por el tratamiento. Entonces, si es tratado, pues le sumo el impacto, y si no es tratado, pues no le sumo nada. Y nosotros ya hemos visto que si yo comparo personas tratadas y personas no tratadas, eso me va a introducir un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Pues yo podría pensar en la diferencia observada, o sea, el Y de los tratados y el Y de los no tratados. Esto no es un experimento, sino simplemente, sin importar cómo se asignó T. Y yo puedo pensar en eso como sumándole y restándole a ambos lados este Y0. Y entonces la parte de arriba es el efecto del tratamiento en los tratados y la parte de abajo es el sesgo de selección. Y el sesgo de selección, básicamente, ¿dónde viene? Pues que hay alguna razón por la cual la gente decidió tratarse o por la cual el programa o el gobierno o la ONG o la persona que administra el tratamiento decidió tratar a unas personas y a otras no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Prof, ¿qué medía la YI? Mide pues el resultado que a ti te interese. Por ejemplo, si estamos hablando de una intervención médica, pues probablemente la salud. Si estamos hablando de algo de educación, pues el conocimiento, no sé. Depende de lo que sea T, de lo que sea el tratamiento. Ok. Pero si tienes un tratamiento, tienes un resultado que te interesa ver si el tratamiento afecta o no, pues que eso depende, ¿no? También del investigador, como qué le interesa saber si el tratamiento afecta o no. Y entonces ahora queremos saber, pues básicamente, si las diferencias observadas entre los tratados y los no tratados las puedo interpretar como un efecto de tratamiento o como un sesgo de selección. Entonces, por ejemplo, hoy me llamaron unos estudiantes que están haciendo un experimento bien interesante, que quieren ver cuál es el efecto de un nombre indígena en la probabilidad de que haya como discriminación en el mercado laboral, digamos. Entonces, ¿qué no pueden hacer ellos? Llegar y hacer una encuesta o hacer una encuesta al INEGI, ver cuál es la diferencia en el salario entre los que tienen nombres indígenas y los que no. Pueden hacer eso. O sea, pues lo pueden hacer en R, pero ¿por qué no lo deberían hacer más bien? Porque están sesgados escogiendo a las empresas que por alguna razón sí contrataron a las personas indígenas, ¿no? Esa es una razón, pero hay otra que tiene que ver más con las personas que tienen nombres indígenas per se.
La discriminación. O sea, lo que queremos medir es la discriminación. ¿No? Porque básicamente, a ver si estamos de acuerdo. Lo que yo quisiera saber es, para saber si hay discriminación o no, es si hay dos personas que son idénticas en cualquier otro aspecto y aleatoriamente una se le asignó un nombre indígena y otro no, saber si una persona gana menos por eso o gana más, digamos. ¿Listo? Esa sería como la definición de discriminación. Ahora, yo pues no puedo asignar nombres aleatoriamente. Entonces, ¿qué podría hacer? Cojo la encuesta, la 9 del INEGI, y miro el promedio del salario para los que tienen nombres indígenas y el promedio del salario para los que no. ¿Por qué estaría mal hecho eso? Pero, prof, ahí tendrías que ver, por ejemplo, que tuviera más o menos el mismo puesto, ¿no? Por ejemplo, porque la gente puede que no tenga el mismo puesto. Y Si no tener el no, mismo puesto puede ser en sí una seña de discriminación, ¿o no? ajá. Pero, ¿qué más? Pero, o sea, como tú asignas los nombres No. aleatoriamente. O sea, eso es lo que yo quisiera hacer conceptualmente, ¿no? O sea, el experimento mental debería ser, voy a coger personas idénticas y voy a asignar el nombre aleatoriamente. Y después, digamos, miro, años después, digamos que yo soy el médico, ¿no? Nacen unos bebés y yo aleatoriamente asigno los nombres, unos indígenas y otros no. Como es un experimento, yo unos años después podría mirar pues, el resultado en el mercado laboral de los que tienen nombres indígenas y los que no, y eso me ayuda a medir la discriminación. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Obviamente ese experimento, porque pues, nadie me va a dejar poner nombres aleatorios a sus hijos, ¿o no? Entonces, Sí, no. ¿qué puedo hacer en la vida real? Pues voy y saco la encuesta del INEGI, de la NOE, donde pues, se miden los resultados laborales, y siguiente llego y digo, bueno, calcúlame el promedio de la gente que tiene nombre indígena y el promedio de la gente que tiene nombre no indígena. Y calculo la diferencia entre esas dos cosas. Eso sería el resultado, o sea, ¿eso mediría la discriminación? ¿Sí o no? Pero no, porque tampoco estás midiendo qué escolaridad tiene cada uno, ¿no, prof? Por ejemplo, ¿y por qué la escolaridad podría ser diferente? O sea, Porque porque viven no en- puedes. Ah, bueno, si quieres. Vas. O sea, que igual viven en lugares diferentes, ¿no? Y eso también Sí, tiene un efecto importante. exacto, pero más, hay más razones. Pues también tendrías que ver la edad de cada uno y el género. Listo, entonces digamos que yo, porque eso lo tiene la encuesta del INEGI, yo controlo por género, por edad, o sea, en la regresión le meto género, edad, lugar donde vive y nivel de educación. ¿El resultado ustedes creen que sería, o sea, mediría discriminación, sí o no? No, porque no sabe, o sea, no es discriminación porque tendrías que ver más bien qué empleos fueron dados a gente sin nombre indígena, ¿no? O sea, no compitieron entre ellos. Pero entonces ahí va, pero entonces, a ver si estamos de acuerdo. Pero que no tengan los mismos empleos ya es una señal de discriminación, ¿o no? Sí, claro. Entonces, como que si yo controlo por el nivel de empleo que tienen, no, pues que pensémoslo como por qué tan Ya lo senior. estamos sesgando, ¿no? Exactamente, estamos sesgando el resultado, ¿no? Entonces ya por eso no puedo controlar. Entonces digamos que sigo controlando por educación, edad y género. ¿Y eso es suficiente para decir que lo que queda es discriminación? Pues es que también ya entras como en un terreno, pues un poco ético, ¿no? Porque pues si tú publicas eso y dices como, no, pues tales empresas están discriminando a la gente por tener nombres indígenas, pues, o sea, tampoco como que está, o sea, sí tendrías que tener mucho cuidado con lo que vas a decir, ¿no? En tu resultado. Completamente de acuerdo. Pero, o Pero, sea, lo que quiero es como pensar un poco es, si ustedes creen que después de haber controlado por estos observables, ya es un decir que encontré discriminación o no. no necesariamente, porque igual y la gente que tiene un nombre indígena, a lo mejor ya no aplica a esos empleos, ¿no? O sea, desde un principio como que sesga ya no aplicará mismos empleos que la gente que tenga un nombre no indígena. O sea, esa es una, pero pues vámonos un poco más, ¿A qué más No, creo que eso ya está mucho proporción más los que pidieron complicado. el empleo eran indígenas? ¿Cómo? Repite eso, Stephanie. Ajá, o sea,
¿cuál era la proporción de las personas que eran indígenas? También influye, ¿no? También influye, de acuerdo, aunque la regresión en realidad tiene eso en cuenta, pero, o sea, como que vámonos un poco más a algo elemental. ¿Ustedes creen que una persona que nace en una comunidad indígena en Chiapas, digamos, tiene las mismas oportunidades que alguien que nace en la parte más rica de Monterrey? No, no, claro que no. ¿Hay alguna manera de controlar por esto en la regresión? Por nivel de ingreso, puede ser. Ubicación, ¿no? Entonces es como un proxy, pero, o sea, eso te incluye realmente todas las oportunidades a las que tienes derecho. O sea, es como un poco parecido a lo que hablamos la vez pasada de los pasaportes, ¿no? Es como, bueno, una persona que tiene un ingreso en México y el mismo ingreso en Suiza, ok, pues claro, tienen oportunidades que los ingresos le permiten acceder igual, pero ¿pueden acceder a los mismos mercados laborales? Por Ya, ejemplo. No. o sea, por las oportunidades, entonces, profe. Sí, entonces, exacto. Entonces, como que este tipo de cosas es básicamente muy difícil de controlar. Y lo que les digo, o sea, para que algo sea causal, y ahorita lo vamos a dar formalmente matemáticamente, casi que tiene que haber un experimento siempre. Entonces, el experimento mental que uno siempre se debe preguntar es, después de controlar por las variables que va a controlar, si la variable de tratamiento, digamos en este nombre indígena, yo realmente puedo pensar que está asignada aleatoriamente. Y si la respuesta es no, entonces no tengo algo causal. Por más técnica estadística súper avanzada que yo le meta al modelo, no voy a obtener algo causal. Eso siempre es como el experimento mental que uno se va a hacer. Entonces, en el caso, digamos, de lo que estamos diciendo es, después de controlar por la edad, por el género, por el lugar de nacimiento, por el ingreso de los papás, no sé, por cualquier otra variable que se les ocurra que podamos medir. Si la respuesta es, bueno, ya hay dos bebés, ¿y por qué uno tenía nombre indígena y otro no? Si la respuesta a eso no es, creo que básicamente es aleatorio, entonces no vamos a tener nada causal. Entonces los estudios causales están bastante limitados, ¿no? Pues ahora vamos, o sea, la clase en realidad empieza, digamos, un poco como triste, o sea, todo el semestre, porque creo que la primera mitad de la clase es un poco decirles cuando algo no es causal, y la segunda mitad del semestre, en teoría, es ver cómo se pueden hacer estudios causales bien hechos. Ya vimos uno, ¿no? Que es experimentos aleatorios, que hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas que no. Entonces, por ejemplo, pues asignar nombres de bebés aleatoriamente, no se puede hacer. Pero con algo de imaginación, uno podría hacer un estudio que aproxime esta situación. Yo la vez pasada les conté de un estudio que era ese estilo y las personas que me llamaron hoy, los estudiantes, me estaban contando un estudio que están haciendo que es de ese estilo. ¿Qué se les ocurre que podría ser como una manera de eso, digamos, de sobrepasar esta barrera ética de yo no puedo poner nombres aleatoriamente a los hijos para llegar como a medir discriminación poniendo nombres aleatoriamente? O sea, tampoco creo que sea muy factible o no sé qué tanto sí, pero en algún tipo de plataforma de búsqueda de empleos, Sí, hacer perfiles aleatorios y eso es, ir haciendo algunos tal con cual. características idénticas y nada más cambiarles el nombre a algunos indígenas, a Perfecto. algunos no, y ves cuántas ofertas de trabajo reciben. Eso es. Y muchos estudios se han hecho así en muchos lugares del mundo, como lo acabas de describir, tal cual. Y entonces le permite a uno mirar discriminación de género, que tampoco es algo que se asigna aleatoriamente. Discriminación, por ejemplo, por lugar de nacimiento. Eso incluye no solamente en países, pero ustedes, por ejemplo, creen que dos perfiles idénticos en una empresa muy prestigiosa en México, uno que tenga una dirección de, no sé, pues como el oeste, el suroeste de México, y una vez que tenga una dirección del Pedregal, tiene las más probabilidades de que lo contacten de regreso. No, Entonces, pues sería interesante medir eso, ¿no? Eso es básicamente discriminación socioeconómica, no de género. claro. Y así uno puede hacer muchas aproximaciones de experimentos, digamos, que éticamente no se pueden hacer. Entonces, aunque sí, obviamente, la clase se trata un poco de mostrarles que causalidad es difícil de medir y un poco como que no se deje meter los dedos en la boca de cuando alguien dice que algo es causal y en la vida real no lo es. Eso es como la primera mitad de la clase. La segunda mitad va a ser un poco de, bueno, y entonces, ¿cómo podemos medir causalidad? Entonces, por el momento estamos todavía en la primera mitad, que es la parte
es muy difícil. Listo. Entonces, bueno, por lo que ya hablamos aquí hace unas clases y lo que acabamos de discutir, No. básicamente sí, ¿sí? Perdón, si lo acotáramos a cierta región y ahí le pusiéramos diferentes nombres y utilizáramos todas las variables que habíamos comentado, ¿también tendríamos un efecto de causalidad o no? Pues, o sea, de nuevo, el experimento mental debería ser un poco, ok, estamos en la misma región y lo acotas por cualquier otra cosa. Muy acotada, ¿no? Para que... Muy acotada. Entonces la pregunta sería, ¿crees que pues digamos, el bebé que recibió nombre, no sé, Tenoch y el que recibió nombre Juan Pablo, lo recibió aleatoriamente? Casi. O sea, fue como que los papás más o menos lanzaron una moneda. Incluso piénsalo así. Dos familias casi idénticas, la misma región, el mismo pueblo, mismos ingresos, y una familia le pone a uno un nombre indígena y el otro le pone Juan Pablo. ¿Crees que esas familias son iguales? Sí, no. Probablemente la que le pone el nombre Juan Pablo puede ser porque precisamente quiere ahorrar un poco el rastro indígena, quiere que el hijo tenga oportunidades como, no sé, llamémoslo el mundo exterior o lo que sea, en Ciudad de México. Como que saca un valor a eso y eso ya hace que esa familia sea diferente o no. Sí, ya, profe. Ok. Listo. Súper. Entonces, muy bien. Entonces, básicamente, es lo que encontramos, es lo que habíamos dicho que era la diferencia observada y sabemos que eso es, parte es el efecto de tratamiento y parte es el sesgo de selección. Entonces, por ejemplo, en el caso que acabamos de decir, pues sería como, ¿cómo sería el outcome bajo, ¿no? Si uno fue tratado y otro no, para la gente que recibe el tratamiento y la gente que no, o sea, la gente que decidió llamar al hijo Tenoch y la que decidió llamarlo Juan Pablo. Y pues ya sabemos que eso, como las familias son diferentes, tienen aspiraciones diferentes y cosas así, probablemente Y0 sería diferente, aún en la ausencia del tratamiento. Listo. Entonces, para lo que dice un supuesto que va a ser como el supuesto clave acá, es lo que se conoce como unconfoundedness, tampoco sé si tiene como una buena traducción al español, pero básicamente lo que dice es, y ese es el supuesto que vamos a necesitar para poder probar si salida o no, es que dice Y1 y Y0, ¿listo? Y esto acá lo que quiere decir es independiente de T1 condicional a X. Entonces esto acá lo que quiere decir es independiente. Entonces lo que dice esto es, los resultados potenciales son independientes de si se asignó el tratamiento o no una vez controlamos por X. Es lo que quiere decir en español este supuesto matemático. Los resultados potenciales, Y1 y Y0, son independientes del tratamiento una vez controlamos por X. Entonces, de nuevo, al ejemplo que estamos hablando ahorita es como quien dice, los resultados potenciales del bebé que se llama Cuauhtémoc y el que se llama Juan Pablo son independientes de que se llamen así una vez controlamos por el lugar de nacimiento, el ingreso, la educación de los papás y el ingreso de los papás y demás. ¿Listo? O en palabras, una vez condicionamos o controlamos por las características observables, el tratamiento, que en el ejemplo que estábamos hablando era nombre indígena o no, es básicamente tan bueno como haber sido asignado aleatoriamente. O puesto de manera diferente, dentro de un grupo de individuos con las mismas características XY, o sea, con el mismo nivel de educación, el mismo ingreso, bla, bla, tenemos un experimento aleatorio en T. Y la última manera de decir esto es que condicional en X, el sesgo de selección desaparece. O sea, si tú quisieras hacer bueno, en el caso de estos estudiantes que te fueron a consultar, si quisieran probar causalidad, tendrían que hacer este supuesto, ¿no? Y es un súper supuesto. Claro, entonces lo que los estudiantes están haciendo es precisamente el experimento que Juan Pablo estaba sugiriendo, si era Juan Pablo, creo, que es básicamente, van a hacer unas hojas de vida falsas y las van a mandar digamos, van a buscar cómo aplica, pues en los clasificados como se dice en México, los clasificados como de trabajos, y van a mandar hojas de vida falsas, básicamente idénticas, unas con nombre de Cuauhtémoc, otras con nombre de Juan Pablo, y van
a quién le vuelve más la llamada o no. Entonces van a hacer un experimento. Ok. ¿Y eso no es ilegal, prof? No, ¿por qué? No es ilegal, pero cuando hagan experimentos, esto, o sea, es para otra clase larga de eso, pero cuando uno hace experimentos, lo que uno sí tiene que hacer es pasar los experimentos por un comité de ética, que es básicamente eso, es las universidades tienen, pues, básicamente profesores que cada vez que uno quiere hacer un experimento, uno les pasa como un protocolo el experimento y ellos revisan que tú no estés rompiendo, básicamente que los beneficios del experimento sean más que los posibles costos para la sociedad. O sea, que hay, digamos, en el experimento que ellos van a hacer hay un costo para la sociedad, que es que hay un agente de recursos humanos que va a mirar unas hojas de vida falsas y van a perder un tiempo ahí de su vida. ¿Estamos de acuerdo? 5 o 10 minutos mirando esa hoja de vida. ¿Y se terminan enterando que era una persona falsa? Pues, o sea, depende cómo, o sea, como está medio diseñado, básicamente es, ellos van a tener un teléfono, entonces van a llamar y va a contestar un buzón y pues nunca va a contestar nadie. Entonces, eventualmente pues van a dejar de llamar a esa persona, ¿no? Nunca se enterarán que es falso. Pero, entonces ahí como que el costo es ese. O sea, es como, básicamente, jugando con el tiempo de una gente. Y el beneficio es saber si hay discriminación por nombre indígena o no, que puede que como sociedad nos importe o puede que no. Entonces el comité de ética un poco lo que está encargado es de pesar estos costos y beneficios. En este caso, creo yo, pues creo que el costo es bastante bajo. 5 minutos para una persona de recursos humanos, pues bueno, no es tan grave. Y el beneficio puede ser relativamente alto. Pero hay experimentos en los que este balance pues, puede que esté completamente al revés o no. Y un ejemplo como clásico es, no sé si saben, pero casi todo lo que sabemos de sífilis viene de unos experimentos que se hicieron hace unos años en, ¿cómo se llama esto? En gente que está en la prisión. ¿Sí dice prisioneros? Sí. En prisioneros negros en Estados Unidos. Donde aleatoriamente a una gente se le dio sífilis y a otras no, y vio qué pasaba. Entonces, eso pasó hace muchos años. Hoy día eso pues casi que no pasaría en ningún comité de ética. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, ¿los contagiaron de sífilis intencionalmente para un experimento? Exactamente. Sí, creo que no pasaría ninguno. Pues porque si tú quieres realmente estudiar una enfermedad, que es muy difícil hoy día, la gente, digamos, que adquiere una enfermedad, pues, por ejemplo, como una enfermedad de transmisión sexual, pues tiene comportamientos bien diferentes de la gente que no. Entonces ya eso hace que comparar, ¿no? Hay un sesgo de selección bien grande, básicamente. Comparar como el resultado de la gente enferma con la gente no enferma, pues tiene un poco de complicaciones. Entonces, si tú quieres como realmente estudiar la evolución de la enfermedad, pues la tienes que asignar aleatoriamente para encontrar el efecto causal. Ahora, eso es súper, ¿no? Unethical en millones de dimensiones y por eso no se hace hoy día. Pero si se ponen a pensar como algo bien parecido, o pues más o menos parecido, son los experimentos para ver si las vacunas funcionan o no. Porque entonces acá en vez de darle la enfermedad a alguien le estás dando la cura o no. O pues no es la cura, es lo que le previene que se enferme o no. Sí. Pero entonces ahora de nuevo hay un comité de ética detrás que dice, bueno, veamos los riesgos y beneficios. ¿Cuál es el riesgo de no hacer el experimento incluso? El riesgo de hacer el experimento es que tú le das la vacuna a todo el mundo y resulta que la vacuna después da autismo. No que yo crea que eso pase en la vida real con ninguna vacuna, pero supongamos que podría pasar. Entonces pues el comité de ética dice, bueno, tal vez el experimento, aunque tiene un costo para la sociedad, que es que alguna gente no va a recibir la posible vacuna, para la sociedad como un todo tiene un beneficio muy grande, que es después determinar si la vacuna es segura o no y si funciona o no. Y entonces, ok, como éticamente vamos a decir que si el experimento sí se puede hacer. Y cada experimento ya básicamente tiene que pasar por un comité de ética como estos. Ahora, no quiero decir que los comités de éticas funcionan súper bien. Muchas veces aprueban cosas que no irían a aprobar y no aprueban cosas que tal vez irían a aprobar, pero pues es el mejor sistema que tenemos. O es el sistema que tenemos ahora, tal vez se podría hacer mejor. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora, algo importante es que para poder explotar este supuesto de unconfoundness, que recuerden que lo que quiere decir es básicamente después de controlar por X, T es básicamente asignado aleatoriamente. Para poder controlar por eso, necesitamos que haya valores de X que se sobrelapen en las unidades tratadas y no tratadas. De otra manera, recuerden que lo que dice este supuesto en palabras es, una vez después de haber controlado por X,
T es asignado aleatoriamente. Entonces yo puedo mirar gente con los mismos X, los que son tratados y los que no. Si no hay personas que para el mismo X tengan T igual a 1 y T igual a 0, pues yo no puedo hacer esta comparación dentro de X y entonces pues no puedo hacer comparaciones, punto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico sería, supongamos que yo quiero mirar cuál es el efecto de llamarse, no sé, Daniela en el salario, porque no sé, porque me interesa. Y entonces yo digo, ok, pero obviamente sé que la mayoría de los hombres se llaman, no se llaman Daniela y hay mujeres que sí. Entonces digamos que yo controlo por esa variable. Una vez controlo por el género, hay un problema y es que ya no va a haber hombres dentro de ese grupo, ¿o no? Pues, o va a haber muy pocos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces Sí. como que no me permite comparar hombres y mujeres que tengan el mismo nombre. No, pues normalmente no lo vas a poder hacer. Claro. Entonces ahí está el problema. Entonces básicamente lo que uno necesita es que dentro del tratamiento y el control necesitamos que haya valores que sobrelapen de X y ya. Y entonces básicamente lo que dice el supuesto es que si uno dice cuál es la probabilidad de que T de que T sea 1 dado un valor de X, donde P igual a 1 obviamente quiere decir que todo el mundo es tratado y P igual a 0 quiere decir que nadie es tratado para un valor de X. Lo que necesitamos es que este número esté entre 0 y 1 para todos los X. Ahora, este supuesto se puede medir, porque yo básicamente controlando por, digamos, si la idea es ver cuál es el efecto de la educación en el salario, yo puedo mirar si para diferentes edades tengo diferentes niveles de educación, que en este caso es como el tratamiento. Si yo quiero ver cuál es el efecto, digamos, salario en beta como título universitario, más epsilon, ¿no? Entonces lo que yo quiero ver. Y yo digo, ok, pero yo sé que la mayoría de la gente que tiene título tengo que corroborar por la edad, porque pues el título universitario está correlacionado con la edad. Entonces controlo por la edad, y entonces acá la parte clave es que lo que necesito es que la probabilidad de que la gente tenga un título universitario para todos los X sea menor que 1 y mayor que 0. Porque, por ejemplo, si yo controlo por la edad y toda mi muestra tiene gente que tiene menos de 10 años, pues la probabilidad de que tenga un título universitario es 0 o no. Y controlar por la edad lo que me va a hacer es como no permitir incluir esto en la muestra. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, Pues esto te diría, no- quita a las personas de 10 años de tu estudio. Exactamente. Porque esa gente tiene probabilidad Cero de de tener un título universitario igual a 0. Y entonces no te están agregando nada a tu estudio. Que tiene sentido o no, intuitivamente. Una pregunta de este supuesto. ¿No puede complicar algunos estudios? O sea, por ejemplo, estoy pensando en esto de la educación y los años en países ya extremadamente desarrollados, tipo un Finlandia, algo por el estilo, donde prácticamente todo el mundo tiene educación, por lo menos básica. O sea, si yo quiero hacer un estudio del efecto de la educación elemental, no sé qué, y te vas a uno de estos países donde el 99.9 de la población tiene por lo menos primaria, yo qué sé. O sea, ¿te podría limitar ese estudio? O sea, otra manera de decir esto es, o sea, también está como el otro lado y es, pues si X en ese caso es la edad, de pronto es que controlar por la edad no te sirve para nada. Entonces Ok. ni controles por eso en la regresión, porque tú no tienes probabilidad igual a 1, en el ejemplo que tú pusiste. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces acá una parte clave es que este supuesto sí lo puedo testear, porque yo para cada X, que es una variable observable, yo puedo ver con la probabilidad que la gente esté tratada. Por ejemplo, yo puedo ver para diferentes zonas geográficas del país y diferentes niveles de educación y diferente ingreso de los papás, con la probabilidad de que los hijos tengan nombres indígenas, digamos en la base de datos del INEGI. Ahora, ¿qué es lo que no puedo probar? Es Profe, esta perdón, parte, ¿sí? la X entonces en el ejemplo que acaba de mencionar era la edad Sí, la edad. y T sería el título, ¿verdad? Exactamente, esto sería T. Sí, Ok. tal cual. Pero el supuesto que yo no puedo testear es este supuesto de unconfoundness. Eso es fundamentalmente no testeable. O sea,
se vuelve una argumentación que yo tengo que hacer de por qué después de controlar por X, el tratamiento es así, tan bueno como haber sido asignado aleatoriamente. Esto yo no lo puedo probar, es imposible. Entonces, solamente para que tengan eso en cuenta, es un problema de argumentación. Listo. Entonces, ahora, si yo tengo un confoundness, o sea, básicamente sé que después de controlar por X, T es asignado tanto, o sea, casi que aleatoriamente, entonces yo puedo llegar y decir, ahora va a definir delta X, no delta, noten que le puse un X acá, como la diferencia entre los Y's de los tratados y los no tratados condicional a X. ¿Listo? Porque esto es diferente de delta, que delta era el valor esperado de y cuando ti es igual a 1, menos, no, el valor esperado de y1 menos el valor esperado de y0. ¿Estamos de acuerdo? Eso era delta. Sí. Listo. Entonces ahora, dado que condicional a x, t es básicamente haber sido asignado aleatoriamente, entonces cuando tengo esta diferencia acá arriba, que simplemente es la misma ecuación que tenía antes, pues yo digo, bueno, si yo estoy mirando a los tratados, eso es básicamente y1. Y estoy mirando a los de controles, eso es y0. Y ahora, como condicional a x, y1 y y0 son independientemente del tratamiento, o sea, el tratamiento fue asignado aleatoriamente condicional en x, entonces yo puedo olvidarme de ese condicionamiento. Y es el siguiente paso. Y lo que obtengo es la diferencia de y1 y y0 condicional a x. Y por eso es que no es delta, porque esta es la diferencia no condicionada, y esta es la diferencia de valores esperados condicional a un valor de x. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Y el paso clave es este. Y esto es como el impacto, prof. Este es el impacto, pero para un nivel de x dado. Sí, para una edad, digamos. Sí, para una edad, exacto. Porque puede que, exacto, el retorno a la educación en el salario pues sea diferente para diferentes edades. Ya, sí, prof. Listo. Entonces ahora, delta X, como decimos, es el average stream individuos con una característica, digamos, con X igual a un X. Ahora, yo puedo obtener el efecto no condicional como aplicando la ley de expectativas iteradas. Porque el valor esperado de delta XY, fíjense que eso era el valor esperado del valor esperado de Y condicional a X. Entonces yo, por la ley de expectativas iteradas, puedo olvidarme el segundo condicional y tengo el efecto del tratamiento. Este es delta. ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, ese ya sería para varios grupos de edades. Exactamente. Entonces, básicamente es como si yo te dijera, bueno, ¿cuál es delta? Pensémoslo como en grupos de edades. De 0 a 12 años. Entonces tú me dices, bueno, eso es, no sé, es 1. Por cada año de educación ganas un peso más. Después delta, de 12 a 18, digamos que ese es 2. Entonces, por cada peso de educación ganas $2 más a la hora o algo así. Después de los 18 a los 50, decimos que es otra vez 1. Y después de los 51 en adelante, hasta el infinito, digamos que es 0. Ya ahí la educación no importa. Entonces, yo teniendo estos números de acá, puedo estimar cuánto es delta para toda la población, ¿o no? ¿Cómo lo haría? Sacándole el valor esperado. Sí, entonces sería 1 por la proporción de gente de 0 a 12, ¿o no? Más 2 por la proporción de gente en la población de 12 a 18, más 1 por la proporción de 18 a 50, y bueno, más 0 pues por la proporción, pero esa proporción no importa. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué es lo que eso sería el delta?
Sí, pero, prof, entonces, ¿por qué delta X es igual a delta? Si, o sea, en teoría tendría que salir No, diferente, ¿no? no es igual, es el valor esperado de delta X. Ah, ok, ya, perdón, sí. ¿Sí? Entonces, como el promedio de los delta X, antes que es el promedio ponderado. Entonces, básicamente es el promedio de estos 4 acá, ponderado pues por la proporción de la población que está en cada uno de esos grupos. Ya, ok, sí, prof. Listo. Entonces, obviamente, estos resultados son un poquito como abstractos. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo concreto. Entonces, la manera más fácil de ver eso es con un covariante que es discreto. Que sea discreto antes nos va a ayudar un poquito a la álgebra, pero, cabe notar, esto puede hacer con un covariante que es continuo, digamos como la edad. ¿Listo? Entonces, si quieren, pueden pensar en este covariante como, por ejemplo, el género. Entonces, puede ser 1 o 0, hombre o mujer. ¿Listo? Sí, prof. Entonces, este valor esperado, de nuevo, piénsenlo como la suma sobre todos los posibles valores que puede tomar ese covariante de los delta X por la probabilidad de que X pase en la población. Entonces, por ejemplo, si encontramos el efecto del tratamiento para los hombres y para las mujeres, y por alguna razón es diferente, entonces el efecto promedio de la población, pues es el efecto de los hombres por la proporción de gente que es hombre, más el efecto de las mujeres por la proporción de gente que es mujer. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, prof. Sí. Listo. Entonces ahora, esto pues de nuevo piensen, yo lo quisiera como delta de x1 por la probabilidad de 1 más delta de 0 por la probabilidad de 0. Ahora hagámoslo con un ejemplo particular. Entonces, yo tengo, como antes, tengo TI que es, digamos, el género. Entonces, voy a llamar 1 si es hombre y 0 si es mujer. Entonces, acá como que el tratamiento, entre comillas, es ser hombre. Y XY, o la variable de control, va a ser la licenciatura. ¿Listo? Y yo quiero ver cuál es el efecto causal del género en la admisión en la universidad. Estos son datos ficticios, no los saqué de ningún lado. No va a creer que son los del ITAM o algo. Entonces, básicamente lo que tiene esta tabla es, si ustedes van a la licenciatura A, digamos economía, y son hombres, entonces admitieron 40, 200 no admitieron y son 600 los que aplicaron. Para la licenciatura B, digamos derecho, entonces de hombres 100 admitieron, 300 rechazaron y hay 400 en total. Y digamos ahora para la licenciatura A entre mujeres, admitieron 50, rechazaron 50 y hay 100 en total. Y pues para la licenciatura B, Derecho, admitieron 300, rechazaron 100 y había 400 en total. Listo, son los datos que tenemos. Sí, prof. Entonces, lo que queremos ver es cuál es el efecto causal de el género en la admisión. Entonces, si yo no fuera a controlar por nada, ¿yo qué tendría que hacer? Pues básicamente, a ver si estamos de acuerdo. La proporción, yo podría decir que delta es la proporción de hombres admitidos menos la proporción de mujeres admitidas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, eso no quiere decir que esto realmente vaya a ser delta o no. Eso es como nuestro estimador. Si es un buen estimador o no, depende de si creemos que el género fue asignado aleatoriamente o no. Que probablemente no. Entonces, ¿cómo calcularíamos tres números para hacerlo rápido? Entonces, ¿cuántos hombres fueron admitidos en total? 500. 500 sobre 1000, ¿no? Exacto. Y las mujeres fueron admitidas 350 sobre 500, ¿no? Sí. Sí. Y esto me dice básicamente, sin controlar por nada, cuál es la diferencia entre la proporción de hombres admitidos y la diferencia entre la proporción de mujeres admitidas. Y si yo estoy dispuesto a creer que el género fue asignado aleatoriamente, entonces esto sería el efecto causal del género en la probabilidad de ser admitido. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Que ese supuesto probablemente es un muy mal supuesto.
¿Por qué podría ser un mal supuesto? Por ejemplo, porque hombres y mujeres tienen preferencias diferentes sobre diferentes licenciaturas y unas licenciaturas tienen más espacios que otras. Entonces, obviamente, eso ya haría que yo no pueda mirar simplemente la diferencia entre la proporción de gente admitida. Como que yo debería controlar por la carrera que selecciona la gente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo, entonces, primero voy a hacer el efecto causal para el título A, o sea, la licenciatura A. Entonces, ¿cómo hago eso? Miro la proporción de hombres admitidos, que es 400 sobre 600, menos la proporción de mujeres admitidas en la carrera A, que es 50 sobre 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí, prof. Sí. ¿Listo? Después miro lo mismo para la licenciatura B. Entonces, básicamente sería 100 sobre 400 menos para las mujeres, que es 300 sobre 400, y eso me da menos 0.5. Y ahora, si quiero calcular el efecto, esto me diría básicamente cuál es el efecto de ser hombre en la probabilidad de ser admitido para la carrera A y para la carrera B, ¿o no? O sea, si eres hombre, tienes mayores probabilidades de quedar en la carrera A que en la B. Exactamente. No, o sea, si eres hombre, tienes una ventaja de ser admitido en la carrera A de 16 puntos porcentuales. Y si eres hombre, en la carrera B tienes una desventaja de menos 0.5 puntos porcentuales. De ser admitido en la B, ok. 50 puntos porcentuales, lo dije mal. Sí. Entonces, hombre en carrera B. ¿Listo? Y para calcular el efecto promedio del tratamiento, entonces lo que tengo que hacer es coger este efecto, que es 0.166 o 0.167, y lo multiplico por la proporción de personas que aplican a la carrera A, que es 600 más 100 dividido entre todas las observaciones que tenemos, que son 1500. Y entonces lo multiplico por 0.47 y a eso le sumo el efecto de la carrera B por la proporción de gente que aplica la carrera B, que es 53%, y entonces el efecto total del tratamiento me da menos 0.19. ¿Qué quiere decir ese menos 0.19 en palabras, prof? Es básicamente, ¿cuál es el efecto promedio de ser hombre en la probabilidad de que te admitan en la carrera, en una carrera, cualquiera? Y es menos 19%. Menos 19 puntos porcentuales. Ojo. Ah. Son diferentes, ¿estamos de acuerdo? Sí, prof. Listo. Entonces son menos 19 puntos porcentuales. Es como, digamos, la desventaja de ser hombre en este ejemplo. ¿Es la probabilidad de que te admitan dado que eres hombre? No, es cómo cambia la probabilidad de que te admitan dado que eres hombre. Ah, por eso. Porque es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces es 19 puntos porcentuales más bajita. Ok. Y eso tiene en cuenta que los hombres aplican unas carreras más que a otras y las mujeres a otras más que... En fin. Ahora, para que esto sea un efecto causal, ¿qué me tengo que creer yo? Que lo único que cambia o que influye es la carrera. Exactamente. O sea que condicionar la carrera, si tú eres hombre o mujer, es básicamente aleatorio. Sí. ¿Ustedes creen que esto es un buen supuesto? No. Listo. Muy bien. Entonces ya me di cuenta que ya nos pasamos un minuto, entonces dejemos acá y la próxima clase creo que por fin vamos a terminar estas diapositivas. Profe, yo tengo una duda. ¿Dijo que era diferente 17 puntos porcentuales a 19%? Sí. ¿Puedes explicarme la diferencia? Sí puedo. Mira, a ver, por ejemplo, digamos que yo tengo algo que mide... a ver, ¿cómo puede ¿Es ser la eso? distancia, prof? Digamos que tú tienes 20, algo que vale 20. ¿Listo? Entonces esto vale 20%, el desempleo.
Y este digamos que es el desempleo de diciembre. Y en enero el desempleo pasa a ser 30%. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto aumentó el desempleo en términos porcentuales? 10%. No, aumentó 10 puntos porcentuales. En términos porcentuales, el cambio 50%, porcentual ¿no? 50%. es 30% menos Ah, 20% ok. Sí. sobre 20%, ¿no? Que exacto. Ya alguien Sí, lo sí, dijo, sí. esto es como Ok. 10 sobre 20, o sea, 0.5, ¿sí? O sea, 50%. O sea, el cambio porcentual es el desempleo aumentó 50%. En puntos porcentuales, como literalmente coger la diferencia de dos porcentajes y decirla como en palabras. Entonces, del 20 al 30 cambió 10 puntos porcentuales. ¿Sí? O sea, del desempleo, Ok. Sí. en el ejemplo que teníamos, era menos qué, menos 0.19 puntos porcentuales. Eso No, no, es, porque los puntos porcentuales ya están en por 100. perdón, ajá, pero Entonces, como bajó menos 0.19, es lo mismo que decir que bajó 19 puntos porcentuales. O sea, lo tienes que como multiplicarlo por 100, mejor dicho. pero digamos, o sea, las mujeres tienen cierta probabilidad de quedar aquí y los hombres tienen 19 puntos porcentuales menor a eso. Exactamente, exactamente. Entonces, si yo calculo cuánto es la probabilidad que de que las mujeres sean admitidas en la carrera, y digamos que eso me da 50%. No, no sé cuánto es, pero a partir de la tabla lo puedo calcular. Entonces, los hombres tienen 19 puntos porcentuales menos probabilidad. O sea, si dije que era 50, pues 50 menos 19, 31% de probabilidad absoluta de ser admitidos, los hombres. Claro, ok, gracias, profe. Ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? La siguiente, bueno, no sé si la siguiente clase, pero eventualmente vamos a hacer un repaso también de esto, porque un error muy común es interpretar las tablas de regresiones mal, confundiendo puntos porcentuales con cambio porcentual. Sí, profe. Perfecto, profe. Gracias. Gracias. ¿Listo? Hasta luego. Chao. Gracias, prof. Gracias, Buen día. profe. Lo mismo. Prof, yo tengo